Vamos a contactarnos ahora con nuestro compañero Nicolás Krum, que nos va a contar de la caída de una célula del Tren de Aragua que, entre otras cosas, explotaba a mujeres en la región metropolitana. Lo más impactante es que esto era a pasos de la Moneda, muy cerca del Palacio de Gobierno. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Toti, hola Pati, ¿cómo están? A un poco más de 700 metros está ubicado este edificio donde se ejercía la explotación sexual del Palacio de la Moneda. Es muy cerca del Palacio de Gobierno y es un hecho que queda al descubierto gracias a una investigación que se origina a partir de un homicidio del cual se da cuenta el día 6 de octubre y que tiene que ver con el hallazgo de un cuerpo al interior de una maleta en el sector de la Ruta 5, en la comuna de Colina. Ahí parte esta investigación a cargo de la Policía de Investigaciones, donde finalmente, recabando antecedentes y recopilando evidencia, se logra determinar que el homicidio de esta persona ocurre en el centro de Santiago y que posteriormente es trasladado este cuerpo para ser abandonado en este sector de la comuna de Colina. Queda al descubierto finalmente este hecho, comienza la investigación y se logra en este caso vincular a 4 personas a este hecho delictual y donde a la luz de los antecedentes, una vez que se fue recopilando evidencia, también se logró demostrar no solamente la participación de estas 4 personas de nacionalidad extranjera, venezolanos particularmente con situación migratoria irregular en nuestro país y que no solo tenían participación en este homicidio que afectó también a un ciudadano venezolano de 21 años, sino que también queda al descubierto finalmente esta red de trata de personas. Son 12 las mujeres que eran explotadas sexualmente por parte de estos sujetos y que a la luz de los antecedentes que se fueron sumando a esta investigación que, como decíamos, se origina a partir de un homicidio, pero que después finalmente evidencia este delito en contra de las personas, se comienza a recopilar todos estos antecedentes entre el Ministerio Público, particularmente el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, y también la Brigada de Homicidios de la PDI, y es ahí donde finalmente se logra llevar a cabo este operativo que en horas de esta madrugada no solamente se intervino en 2 inmuebles del centro de Santiago, este que señalábamos en primera instancia, ubicado en calle Tarapacá con Nathaniel Cox a metros del Palacio de la Moneda, y otro inmueble también ubicado en calle Santa Rosa, muy cerca de la intersección con Eleuterio Ramírez. En este segundo inmueble es donde se está investigando puntualmente la situación de retención de personas, de también en este caso una especie de tortura finalmente a partir de lo que estos sujetos hicieron en contra de esta víctima. Y lo otro que queda al descubierto es esta red de trata de personas donde también existía esta explotación sexual de 12 mujeres en este edificio ubicado bien digo, en calle Tarapacá. Son 4 las personas detenidas, 4 ciudadanos de nacionalidad venezolana, y los antecedentes hasta ahora tienen que ver con un hecho en particular que fue el gatillante para que estos sujetos no solamente hasta ahora se investigue por el delito de homicidio, aquí también se está investigando esta persona y además también de los delitos de carácter acá vinculados a la explotación sexual. Aparentemente y según lo que hasta ahora se ha señalado, la víctima fatal en este caso habría llegado a un punto de una vinculación afectiva con una de las mujeres que era explotada sexualmente, y esto generó un conflicto dentro de esta organización criminal que derivó en que el resto de los sujetos, este brazo operativo del tren de este sujeto, torturarlo en primera instancia para posteriormente quitarle la vida y ser abandonado, como explicábamos en un comienzo, en el sector de la Ruta 5 en la comuna de Colina, donde aquel 6 de octubre, cuando se daba cuenta de este hecho, hablábamos del hallazgo de un cadáver dentro de una maleta, donde preliminarmente se hablaba de a lo menos 15 heridas atribuibles a armas cortopunzantes, y ahí con estos antecedentes comienza esta investigación que, como explicábamos, y en un comienzo por qué también hablamos sobre la Brigada de Homicidios, que si bien no es la encargada particularmente de investigar los delitos, por ejemplo, de la trata de personas, como se origina esta investigación a propósito de ese hecho, se van en este caso indagando otras aristas de este caso, y es ahí como se logra no solamente llegar a estos 2 inmuebles, sino que también dejar al descubierto esta red de explotación sexual. Vamos a escuchar lo que señalaron durante esta mañana las autoridades de la PDI y también del Ministerio Público. De acuerdo a los antecedentes que manejamos, primero son 4 personas de nacionalidad extranjera. Ellos en definitiva tenían vinculación directamente con lo que era
la coordinación, el traslado de estas mujeres a los lugares donde prestaban sus servicios sexuales y en ese sentido también estaban a cargo del cobro de los dineros de los clientes que en definitiva adquirían estas actividades. Tenemos la vinculación directa de estas personas. Participaron cada una de ellas en las distintas etapas que lamentablemente tuvieron el desenlace del asesinato de esta persona a través de 15 heridas en su pecho y posteriormente su traslado de su cuerpo a la comuna de Colina, donde fue calcinado su cuerpo, como señalé. Damos cuenta de la detención de 4 ciudadanos venezolanos. De acuerdo a los antecedentes que se han obtenido en los últimos instantes, dan cuenta de que corresponderían a miembros del Tren de Aragua, los cuales habrían participado activamente en el homicidio de un hombre de 20 años de edad en el día 5 de octubre del presente año. Destacar la complejidad de la investigación, reforzar la idea del trabajo multidisciplinario, tanto de la Policía de Investigaciones de Chile como en coordinación con el Ministerio Público, lo que logra acreditar fehacientemente la participación de estos sujetos como estructura criminal en delitos de alta complejidad, los cuales no solo se abocan al homicidio calificado, el cual está en investigación, como también otros mercados delictuales. Ya, hagamos una especie de raconto para entender mejor también lo que está ocurriendo acá. Nicolás, aquí lo que ocurrió fue que todo esto que se descubrió y esta operación, ¿no?, de parte de las policías, se da porque hay una investigación vinculada a este homicidio que nos contaste, de un ciudadano venezolano. El cuerpo fue encontrado en Colina y él habría pertenecido también a este brazo del Tren de Aragua. Lo que ocurrió es que él habría incumplido una de las normas internas de este cartel, que era no involucrarse con las personas que trabajan ahí. Al parecer se habría vinculado con una de las trabajadoras que era explotada sexualmente, ¿no? Claro, efectivamente, es parte de los antecedentes que se lograron recopilar y es lo que también por ahora se tiene como el móvil de este homicidio, que es lo que también queda al descubierto. Primero, para entender que este sujeto, la víctima en este caso, pertenecía al mismo brazo operativo del Tren de Aragua, es decir, podríamos decir, era compañero de delitos de estos 4 sujetos que están detenidos. Pero a la luz de los antecedentes, claro, hay un punto donde se logra hacer un vínculo entre esta víctima y una de estas 12 trabajadoras que eran explotadas lo afectivo, es decir, ellos habrían tenido una relación amorosa y esto particularmente habría generado un conflicto interno en esta organización, lo que habría sido en ese sentido una falta para ellos en contra de las normas que ellos establecen y que finalmente habría ido directamente en perjuicio del mal denominado negocio, podríamos decir, que tienen ellos, porque acá claramente él, al tener este vínculo afectivo con esta mujer, él también pretendía sacarla de esta actividad ilícita de la explotación sexual, por ende estos sujetos habrían tenido una trabajadora menos para llevar a cabo finalmente el irregular. Este es el detonante para que finalmente estos sujetos decidieran, en este caso, primero torturar a esta y en segundo caso quitarle la vida para posteriormente dejarlo abandonado de Colina. Todo esto dando contexto para el hecho de lo que finalmente se dio en este edificio donde se llevaba a cabo finalmente el tema de la explotación sexual. Un hecho que para algunos vecinos era conocido y para otros fue totalmente sorprendente cuando hoy les consultamos durante esta mañana ahí en el centro de Santiago. Así que revisemos lo que señalaron los vecinos de este edificio en Santiago. Yo vivo en el piso 27 hasta el momento, en mi piso es muy tranquilo. Tuve un comentario que había unos pisos, había prostitución, droga, algo así, pero más allá de eso fue un comentario más que nada. Lo que sí le puedo decir, sí, un par de ruidos, yo creo que en todo edificio ocurre. ¿No han escuchado así como rumores de que se ejerza la prostitución acá en el edificio, de los mismos vecinos? Rumores, nada que yo le pueda decir con claridad, solo rumores. Sí, sabía con anterioridad, también había pasado en otras veces, no es la primera vez. ¿Acá en el edificio? Sí, en el edificio. Habían operativos por PDI, preguntaban por gente desaparecida, niños sobre todo, jóvenes. Pregunté qué pasaba y me dijeron el Tren de Aragua. Ya han habido allanamientos anteriores, así que es como vivo en el centro y es como, ya lo tomamos como algo habitual.
A ver, habían vecinos que claramente entendían un poco lo que finalmente llevó a la PDI durante esta madrugada a intervenir este edificio. Otros vecinos decían que no era primera vez que ellos se encontraban con un operativo de estas características, y para otros incluso ya era sospechoso ver el ingreso y salida de varias personas en algunas horas de la noche. Particularmente algunos vecinos hablaban incluso de mujeres jóvenes que también ingresaban y salían de este edificio, y que, para dar contexto, como lo hicimos al comienzo de este despacho, es un edificio que está ubicado en calle Tarapacá con Nathaniel Cox. Nosotros hicimos un cálculo que no es muy difícil de hacer y que está literalmente a un poco más de 700 metros del Palacio de la Moneda, lo que claramente ahí uno dice, bueno, uno de los lugares donde debiese ser el entorno más seguro de la ciudad, sobre todo del centro de Santiago, se estaban suscitando estos hechos. Ocurría acá particularmente el tema de la explotación sexual en este edificio, pero a un par de cuadras de ese lugar, en la intersección de calle Santa Rosa con Eleuterio Ramírez, es donde estaba este otro punto, que era el denominado centro donde se llevaban las torturas, podríamos decir, que fue donde también se está investigando pudo haber estado retenida la víctima de este caso, y que a partir de los allanamientos que hoy ocurrieron durante esta madrugada, que tuvieron lugar en ese punto y también en este edificio ubicado ahí en calle Tarapacá, es lo que da obviamente final contexto a esta investigación por un lado, pero a lo que nosotros también estamos acá sosteniendo, una preocupación no solo de los vecinos del sector, particularmente del edificio, sino que también considerando la cercanía donde está este lugar con el Palacio de la Moneda. Hay otros edificios institucionales muy cerca de este punto en el centro de Santiago, y es lo que también genera acá un poco de controversia, entendiendo que debiese ser un entorno o un lugar bastante resguardado y donde este tipo de hechos no deberían ocurrir. Y acá también lo segundo es lo que ocurre con las trabajadoras, en este caso explotadas sexualmente, que son 12 mujeres también de nacionalidad venezolana, y que en la mayoría de los casos son engañadas, traídas hacia el territorio nacional con un falso oficio o una falsa propuesta laboral, y que finalmente, una vez que ya están acá prácticamente a la deriva, sin ingresos, sin oportunidades laborales, estos sujetos muchas veces de manera violenta también las llevan a ejercer el comercio sexual, y es lo que también queda al descubierto en esta gran operación que realiza la PDI con la Fiscalía ECO. ¿Qué pasa con estas mujeres? Fueron retiradas de este lugar, están siendo por supuesto empadronadas por efectivos de la PDI, se está también constatando sus lesiones, se está también derivando a el área de atención a víctimas que existe hoy actualmente en las instituciones de gobierno, porque inicialmente, y más allá de que ellas hayan tenido algún grado de participación en las actividades irregulares, por ahora para las autoridades ellas también están en calidad de víctimas y es parte de los distintos antecedentes que se están investigando en esta causa. Vamos a ver ahora lo que señalaron desde el gobierno a través de las declaraciones del subsecretario de Interior, Luis Cordero. Sobre lo primero, solo le puedo decir que es un proceso de investigación en curso, del cual se está desarrollando hace bastante tiempo. Hoy día se hizo el procedimiento, el resto de la información se va a conocer a propósito de la audiencia. Yo puedo llegar hasta ahí, lo que sí le puedo decir es que forma parte de una investigación del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones que ha llevado bastante tiempo y que ha logrado buenos resultados, principalmente en un área que yo creo que esto también es relevante a propósito del otro tema, de lo que significa la explotación y el tráfico humano, especialmente en el caso de mujeres. Bueno, lo decía el subsecretario, por ahora no son mucho más los antecedentes que se pueden ir revelando en este caso. Él ya lo adelantaba, van a haber más detalles sobre esta investigación en la audiencia de formalización, donde se deberá poner frente a un juzgado a estos 4 detenidos de nacionalidad venezolana. Esta audiencia de control de detención se va a realizar el día jueves, y por lo mismo de aquí hasta ese entonces pueden haber nuevos antecedentes que vayan saliendo a la luz, y que claramente vamos a estar pendientes de lo que se pueda comentar en esta formalización para ver si es que hay más detalles respecto de esta gran operación que realiza la PDI, donde dejan finalmente estas 4 personas detenidas y queda al descubierto no solamente los responsables de este homicidio, sino que también esta red de trata de personas que derivaba finalmente en esta actividad irregular de la explotación sexual ahí en el centro de Santiago. Claro, lo que se busca es debilitar, por supuesto, al Tren de Aragua, en este caso un brazo armado de este cartel, y también se suma hace poco la detención del Bobby, ¿no?, en Colombia. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. Que esté bien. Gracias, Nicolás. Bueno, ahí también.